yo soy Pris Brambila y con este episodio cerramos el año. Y qué mejor que charlando de idiomas. Seguramente muchos de ustedes cuando iniciamos un año nuevo hacemos una lista de propósitos y nosotros los queremos invitar a que en esa lista agreguen el aprender un nuevo idioma. Y estoy segura que se van a motivar porque nuestra invitada de hoy, Guillermina Meneses, es experta en este tema. Específicamente sí nos vamos a estar enfocando un poquito en la parte del inglés, así que pónganse cómodos y comenzamos. ¿Cómo estás? Muy bien, Qué gracias bueno. por invitarme. Estamos muy contentos de compartir contigo y con toda tu audiencia pues esta oportunidad de darles consejos acerca de aprender idiomas. Sí, totalmente. Me gustaría de hecho iniciar con eso, o sea, ¿por qué es importante tener un segundo idioma? Bueno, recordemos que anteriormente nuestros antepasados, nuestros abuelos, no tenían a veces muchos recursos para estar, por ejemplo, hablando específicamente de México, no tenían como muchos recursos a veces para trabajar sus tierras. Entonces ellos se veían obligados a salir y a nuestro país vecino, que es Estados Unidos. Cuando se encontraban con la barrera del idioma, ellos aprendían como lo más básico, ¿no? En ese momento no había como una necesidad tan premiante de poder dominar el idioma. Claro. Entonces ellos lo hacían de una manera muy básica. Incluso muchos de los modismos que tenemos aquí en México actuales provienen de nuestros antepasados, que ellos los trajeron señalando así como la forma en que ellos lo escuchaban allá, que no era correcto, pero aquí ya se sentó como algo del día a día, ¿no? Sí, sí, cierto. Pues esos modismos eran propios o que los traían aquí a México y pues podían como lucir como muy extravagantes y la gente los fue adoptando, ¿no? Dentro del lenguaje diario. Eso es a lo que los llamamos como idioms o modismos. Ajá. Pero actualmente las cosas ya han cambiado. Sí. El planeta ha evolucionado, los negocios han evolucionado, los países ahora con la tecnología ya tenemos esa facilidad de no trasladarnos físicamente, sino también conectarnos desde aquí al otro lado del mundo en cuestión de segundos con la tecnología. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que apremia más el poder estarse comunicando. Claro. ¿Y por qué en inglés? Sabemos que, por ejemplo, el chino mandarín es el idioma más hablado en el mundo y en segundo lugar está el español. ¿A poco? No, sí, no sabía. Aunque a lo mejor como estamos como en el ambiente no lo sentimos así. Claro. Pero sí, el segundo idioma es el español. Vale. Pero aquí hay algo muy curioso, el inglés está tomando mucha fuerza en todo el mundo. ¿Por qué? Porque es el idioma de los negocios, los investigadores, intelectuales, maestros, científicos, todos dominan más ese idioma. Claro. Entonces, si incluso ustedes buscan alguna información en internet, en Google o en cualquier buscador, y empiezan a buscar, no sé, acerca de algo científico o de alguna profesión en especial, siempre casi las primeras referencias van a ser en inglés. Sí, es cierto. Sí, entonces el inglés va a empezar a tomar una fuerza todavía más en los años que vienen, en estas transiciones de alrededor de 10 años. Sí, claro. Sí, porque es el idioma que todos vamos a dominar más. Es el que tengo, el idioma universal, ¿no? Sí, así es. De hecho, por ejemplo, mi hermana antes de la pandemia viajó a Europa, estuvo haciendo un tour por allá, y me estaba diciendo que en Egipto, pues obviamente el idioma antes del español siempre era el inglés. Okay. Estuvo viajando a otros países, a Italia, y también el inglés. Entonces me dice, ¿qué voy a hacer? No quiero volver a Europa si no lo hablo, si no me puedo comunicar. Porque sí, el hecho de que tenían un traductor, sí era cómodo para uno, sí es cómodo para uno, pero ya cuando lo estás expresando o quieres expresar una idea a alguien o quieres comentar algo de tu país o hacer una comparación, ellos no lo saben interpretar. Sí, claro. Entonces el mensaje se puede perder o incluso se puede tan confundir que puede caer en una ofensa.
Uy, tocaste un tema muy interesante, sí, cierto. A lo mejor como mexicanos a todos nos pasa, ¿no? Y vemos hasta ahí memes que le queremos agregar, no sé, a cualquier palabra nomás como, no sé, no sé, como el modismo, como nosotros pensáramos que se dice en inglés, ¿no? Sí. Y a lo mejor lo que estamos diciendo es totalmente esa ofensa. Sí. Recordemos que en muchos países el saludar de beso no está permitido. Sí, claro. O sea, es como una ofensa. Entonces, aquí en México somos muy apapachadores. Entonces, no solamente se trata de cómo nos comportamos, sino también cómo nos dirigimos, cómo nos comunicamos. Ese es el primer medio que tenemos hacia todo el mundo, la manera en que cómo nos estamos comunicando. Y claro que el idioma, en este caso el inglés, pues sí es importante hacerlo de una manera óptima y correcta. Excelente, no, yo estoy totalmente de acuerdo y seguramente todos tienen experiencias muy, incluso chistosas que nos han pasado, ¿no? Al intentar hablar inglés o el intentarnos comunicar, ¿no? En cualquier país o con alguien que sea extranjero. Me gustaría como que para que se dimensionaran las personas que nos están viendo, me platicabas de la escuela que tienes, o sea, un poquito de tu experiencia. ¿Cómo fue que tú decidiste poner una escuela? ¿Cómo llegaste? ¿Qué estudiaste? No sé. Cuéntame. Bueno, la escuela no es mía propiamente, tenemos a nuestros fundadores, nuestro CEO que es George Gardea y otro de los maestros que también llegó y fundó YouSpeak. En ese entonces era Professional English, nada más. Okay. Pero ellos lo hicieron con el propósito de ayudar precisamente a tantos profesionales que se veían envueltos en esta disyuntiva, ¿no? De que tenían como todas las oportunidades puestas enfrente, lo único que los detenía era el idioma. Entonces ellos se juntaron y dijeron, vamos a poner una escuela. Así fue como surgió Professional English en ese entonces. Lo curioso es que ellos de este lado, sí, mientras esto pasaba de este lado, yo estaba llegando a México después de haber vivido un tiempo en Estados Unidos. Oh, ok. Entonces todavía no nos conocíamos. Ya después mi esposo entra a trabajar a un lugar donde ellos coinciden, allí en un hospital que ellos daban clase precisamente por la necesidad de la comunicación. Sí. Y ahí es donde se conocen. Entonces, desde muchos años atrás, hicimos muy buen clic y nos conocimos. Tenemos mucho tiempo de conocerlos. Y ya después yo regreso, bueno, ya nos vamos a buscar una oportunidad a Canadá, sí, con mis hijos. Y conocemos un proyecto y me dicen ahí cuando estábamos preparando el proyecto, me dicen, oye, pero para traer gente a Canadá necesitamos prepararlos en el idioma, porque es uno de los requisitos migratorios para poder ir a trabajar a otro país. Órale, vean, para que anoten, mira, ahorita está muy en boga y en moda y hasta a mí me da como que tengo ahí la espinita, ¿no? De irme incluso a Canadá. No sabía pues que es requisito ya. Sí, así es. Son, por ejemplo, si lo quieres hacer de una manera legal, sí, claro. Y que lo quieres hacer de una manera bien donde puedas obtener todos los beneficios, igual en otra plática podemos hablar acerca de eso. Sí, me encantaría, de hecho ya ahorita tengo 1000 preguntas, me quiero salir totalmente del tema. Sí, para que pueda la gente que está pensando en irse a otro país, no solamente a Canadá o a Estados Unidos, que sepan por dónde empezar. Y es precisamente lo que nos unió a YouSpeak y a mí, precisamente que empezamos a ver esas necesidades en nuestros compatriotas que tenían de poder hacer como ese clic, ¿no? Así, sí, claro. Yo le decía en ese entonces a la dueña de aquel proyecto que era de Nannies, le decía, ¿sabes qué? Es que si yo hubiera tenido esta información antes de venir, me hubiera ahorrado mucho dinero, sí, muchos trámites y muchas cosas, ¿no? Entonces, ahorita ya hay muchos youtubers que brindan esta información de manera gratuita y ellos se están actualizando constantemente. Entonces, sí, hay que ver también qué tipo de youtubers son, porque hay unos que como que sí, que de repente prometen, o si te dan la idea que sí, que la idea es real o el evento es real, pero no saben dar bien la información.
O incompleta, ¿verdad? O incompleta, entonces... Y luego también yo creo, y perdón que te interrumpa ahorita que lo dices, pueden darnos la información, pero si no tenemos el inglés, te metes a la página donde tienes que hacer tu solicitud y ya valió y no entendiste nada. Así es. Recordemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, el español sí podemos encontrar traductores en español, podemos encontrar páginas del gobierno con idioma español, pero en otros países como Canadá, como Inglaterra, como Australia, no hay información en español. Entonces no esperemos que nos van a tratar y nos van a apapachar como nosotros lo hacemos aquí. Ellos tienen sus propias reglas. Cada país tiene sus propias reglas y tenemos que abrir nuestra mente a eso. Totalmente. Oye, qué interesante. Y sí, estás invitadísima para luego platicar específicamente de eso, de los requisitos y poner algún ejemplo y nos platicas ahora sí de tu experiencia en Canadá. Porque pues la viviste, ¿no? Y te digo, tengo ahí la espinita y también nos comparten ahí si ustedes ya lo hicieron o si lo han hecho y como dices, hacerlo de la mejor manera para aprovechar los beneficios, como que realmente no vayas ahí a batallarles, sino realmente disfrutar, ¿no? Sí, realmente se escuchan historias muy tristes y sigue pasando, por falta de información sucede. Entonces, ese es uno bueno, en lo personal, ese es uno de mis propósitos, ayudar a la gente a que, si tienes el sueño, que lo persigas, pero que lo persigas de una manera adecuada, para que no sufras, para evitar el menor sufrimiento posible. Excelente, a mí me encanta. Y mientras nos estabas platicando de cómo fue que conociste esto, decías ahora lo importante que es en el mundo laboral. ¿Crees que sea ya un determinante para que te puedan dar el trabajo o no? En ciertas áreas sí. Va a llegar el momento en que no solamente el inglés, sino hablar portugués o incluso chino. Recordemos que China está tomando mucha fuerza en el mercado mundial. Entonces, ahorita hay como una competencia en las finanzas, de quién lidera en lo que es el mercado financiero en el mundo. Sí. Entonces, China viene con mucha fuerza, entonces no nos cerremos solamente al inglés, sino busquemos también otros mercados, dependiendo de cuál es nuestra área profesional, sabemos cuáles son nuestros mercados internacionales. Entonces, qué buen tip. Sí, hay que prepararnos para esta situación, no solamente en el inglés. El inglés sí es el idioma de los negocios. Recuerdo que alguien por ahí decía que, por ejemplo, si quieres hablar del amor, habla en francés. Si quieres hablar de negocios, habla en inglés. Pero si quieres hablar con Dios, habla en español. Entonces, ¡qué bonito! ¡Me encantó! Recordemos que el estarnos comunicando adecuadamente tiene también que ver de qué manera o cómo lo vamos a hacer. Entonces, jamás se me hubiera ocurrido, Guillermo. Jamás. O sea, y sí es cierto, porque a veces tenemos ya algún idioma en mente, pero no se relaciona con lo que estamos trabajando. O sea, mejor también investigar parte del mercado y hacia dónde vas y cuál es tu propósito, es lo que te entendí, ¿no? Y buscar, no sé, si yo estoy en el área de ingeniería, a lo mejor sabemos que, no sé, Alemania son muy fuertes, ¿no? Y empezar a buscar esa parte. No lo había pensado. Sí. Cierto. Qué buen tip, me encanta. Y ahora que decías, no hay que quedarnos solo con el inglés, hay que aprender otro. Un tabú, ¿no? Que por ahí escuchamos o nos queremos nosotros limitar. Se pueden estudiar 2 idiomas al mismo tiempo. Primero tienes que dominar uno. ¿Cuál recomiendas primero? No sé, porque no sé si te revolverías, pues, ¿no? No lo he hecho. Bueno, para las personas que ya han estado algún tiempo en algún otro país, especialmente anglosajón, cuando regresas a tu país natal, traes como el chip medio volteado, ¿no? Sí. Entonces, así como que de repente quieres decir unas palabras y se te salen en inglés o se te salen en otro idioma, ¿no? Y piensas que la gente te va a entender y se quedan como que, ¿de qué me está hablando? ¡Qué payaso! Ay, sí, es que sí sucede. Sí sucede, pues por eso pensamos, ¡qué payaso! Sí, pero no, es algo que de repente traemos y lo hacemos de manera inconsciente. Sí. Porque todo el tiempo tenemos que estar cambiando nuestro cerebro a pensar en inglés o pensar en español o en otro idioma. Aquí respondiendo a tu pregunta de que si es conveniente estudiar 2 idiomas al mismo tiempo, depende de la persona. Okay. Recordemos que nuestras habilidades para todos son diferentes. Entonces, hay personas que sí tienen la capacidad, hay personas que se van a sentir bloqueadas. Hay técnicas y hay, por ejemplo, por eso es importante acercarse a la gente que experta y que sí sabe de esto,
para que no se quede como el idioma así como muy light, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí es importante acercarse a personas que conozcan. Hay personas que dominan incluso 2 o más idiomas y que lo están estudiando a la par. Sí. ¿Cómo le hacen? Sí, es porque están acostumbrados a que el cerebro esté trabajando de maneras diferentes. No solo, por ejemplo, si vas a estudiar más de un idioma aparte de tu idioma natal, sí te recomiendo que trabajes con aplicaciones o con ejercicios que tengan que ver mucho con la capacidad de que tu cerebro esté cambiando inmediatamente a otra actividad. Oh, wow, es como a entrenarlo, entonces, sí, entrenar tu mente y conectarlo con tu boca, porque te voy a confesar, no es que estuviera yo estudiando un idioma al mismo tiempo, pero yo sí domino el inglés a mi mejor esfuerzo de mi trabajo, ¿no? Pero quise empezar a estudiar portugués y, bueno, en portugués se me hizo muy difícil, no lo terminé ni nada, pero de repente cuando quería hablar en inglés en mi trabajo ya es como que se me olvidaba, o sea, no conectaba y yo dije, uy, no, pues no, yo uso más el inglés y de hecho por eso lo dejé, pero entonces me faltó entrenarlo. Sí, hay que entrenarlo. Recordemos que en otros países el poder leer no es una materia, no es algo que sea extra, es parte de la vida diaria. Sí. Aquí en México no tenemos esa cultura, desgraciadamente. Cierto. Eso es algo que sí te va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque tu cerebro va a estar adaptado a estar recibiendo información. Incluso si leemos un libro en español, vamos a encontrar muchas palabras en inglés. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo mismo que decíamos hace rato, de que la información original viene de esta raíz de lo que es el inglés. Entonces, si nosotros empezamos a leer constantemente, diariamente, unos minutos, si tú quieres, vamos a empezar a entrenar a nuestro cerebro a recibir nuevo vocabulario. No solamente en nuestra área de trabajo, sino también en muchas más. Me urge. Y te quiero preguntar aquí algo que, de hecho, no sé, ¿recomiendas? Porque ahorita que decías de pensar en inglés, leer en inglés, cuando estás hablando en inglés, tienes que pensar en inglés, porque a veces es el error de pensar en español y casi todo el tiempo estamos como queriendo hacer ese switch, pero es cuando más nos revolvemos, ¿no? O sea, si hablas en inglés, piensa en inglés, no en español. Así es. Sí. Okay. Esto al principio suena así como que, ¿y cómo se piensa en inglés? O sea, me acuerdo que cuando recién estaba aprendiendo el idioma ya en California, mi sobrino me dijo, tía, es que tienes que decir la H, y yo, ¿y cómo se dice la H? A mí me enseñaron que era muda. Entonces, o sea, tenemos que abrir nuestra mente y captar que no solamente es lo que nosotros conocemos, que existen muchas cosas más, ¿no? Entonces, el hecho de que pienses en inglés o mencionar esto de pensar en inglés, lo logras a través de muchos audios, de mucha lectura, de lo que es práctica. Por ahí hay algunos coaches que desacreditan este tipo de enseñanza, pero recordemos, y ya lo volvemos a repetir, todos aprendemos diferente. Cierto. Entonces, hay maneras que para ellos a lo mejor les pueda funcionar muy bien esa técnica, pero para otros no. También esa es una parte muy importante al momento que vamos a buscar dónde aprender idiomas. Totalmente, pero por ejemplo, con ustedes ahorita que lo dices, si preguntan cómo sería tu manera de entender, porque ahorita voy a poner un ejemplo bien claro, ¿no? Como lo decías, a lo mejor alguien está escuchando, entonces a lo mejor escuchando canciones en inglés, así aprende, ¿no? O a lo mejor es alguien, no sé, viendo Netflix con subtítulos en inglés, más visual, ¿no? Que yo soy de esas personas. Si me pones, de hecho ahorita, si me pones una canción en inglés, no la entiendo, o sea, yo siento que están hablando de bla, 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 y hablo en inglés, pero no entiendo, yo soy más visual. ¿Cómo le hacen? O sea, ahí con ustedes les preguntan, hacen test, ¿cómo es? Los maestros ya tienen este entrenamiento. Súper. Así es. Con nosotros, cuando entran maestros nuevos, por ejemplo, con nosotros, a pesar de, primero tienen que tener una experiencia como maestros del idioma,
no solamente alguien que hable inglés y ya lo vamos a poner al frente de otras personas, no, tiene que tener la experiencia de enseñanza en el idioma. Obviamente de preferencia que sean de habla nativa. ¿Esto qué quiere decir? Los de habla nativa quiere decir que se criaron o que nacieron en un lugar donde se habla de ese idioma. Entonces sí es importante. ¿Por qué? Porque van a captar desde el acento, los modismos, lo que estábamos platicando hace rato, y van a transmitirlo. Entonces esa es otra parte que es importante. Buenísimo. Otro de ellos es que llevan un entrenamiento con nosotros. Al momento que son contratados tardan hasta un mes o un poquito más de un mes en este entrenamiento. ¡Qué padre! Donde al momento de que tú estás al frente de un grupo, vas a ir identificando cómo el grupo interactúa primero entre sí y después cuáles son los canales de aprendizaje que mejor usan. Ok. Es como tú lo comentabas, sí. Si son auditivos, si son kinestésicos, si son visuales, entonces el maestro va a ir viendo, va a ir detectando, no es que te lo pregunte, sino que va a usar como un recurso y si ve que a lo mejor no te queda, va a utilizar otro y a lo mejor otro, entonces el maestro le va a ir dando forma a cada grupo. Órale, entonces como quien dice es personalizado a ese grupo. Así es. Y ahorita hablando de personalizado, ¿también tienen como a personas, o sea, uno a uno? Sí. Así es. Okay. Tenemos lo que son las clases privadas y esa también se personaliza completamente. Sí, me imagino. ¡Qué padre! Oye, y ahorita, entonces era otro de los comentarios que mencionabas, que sí es muy importante la persona que te está guiando en este proceso, ¿no? Porque digo, ahorita con la tecnología... no sé, ha de haber 1000 cursos en YouTube o en, no sé, aplicaciones y todo, pero al final del día creo que quedan incompletos, ¿no? O sea, sí falta esa parte como que una persona como sus maestros nos ayuden, ¿no? A que no lo aprendamos para un año y que sino como andar en bicicleta, ¿no? Dice, si aprende bien jamás se olvida. Así es. Recordemos que el idioma es una habilidad. Entonces... Perfecto. Si nosotros estamos aprendiendo una nueva habilidad, no vamos a lograr ser máster o no la vamos a dominar si no la practicamos. La práctica es lo más importante. Entonces, como en y en cualquier habilidad. Entonces, igual, por ejemplo, tú te puedes tomar un curso de Excel o un curso de data, entonces, pero si no lo llevas a cabo, no lo practicas, pues se te va a olvidar. Totalmente, y de hecho ahí les pregunto, ¿a quién no llevó a lo mejor en su escuela, en su prepa o en su universidad, no sé, inglés? Y no sé, si ahorita no están en algún trabajo que lo necesiten, pues si van a Estados Unidos o a otro país, yo creo que les cuesta al principio, ¿no? Volver a como agarrarle la práctica o aventarse a hablar, ¿no? Sí, así es. Dicen por ahí que lo que bien se aprende jamás se olvida, pero recuerden, si hacen memoria o si pueden identificar bien esos momentos que dices, esto lo tengo bien grabado, aunque no lo practico, sí lo recuerdo, vas a identificar que siempre viene acompañado o con una experiencia, ¿cierto? O con una memoria. O sea, siempre, siempre, siempre. Y no es que funcione la memorización, eso es algo que se usa mucho en países de Latinoamérica, el poder memorizar frases. Sí, puede funcionar y te puede funcionar para sacarte de un apuro, pero aquí lo ideal es que aprendas a comunicarte de la manera más adecuada posible. Sí. Entonces, no se trata de memorizar todo, porque ¿qué pasa si tú memorizas un diálogo? Por ejemplo, llegas y haces una reservación al hotel, ¿no? Sí. Y llegas al otro país o a donde vayas a ir y empiezas a decir el diálogo como lo aprendiste y de repente el del hotel, sí, el recepcionista te dice otra situación y tú te quedas así como que eso no venía en el diálogo. Sí. Entonces no se trata de memorizar, sino se trata de saber comunicar lo que quieres expresar. Totalmente. Ahorita que dices de memorizar, bueno, voy a confesar, sí es cierto que se te olvida, porque a veces yo cuando tengo alguna presentación lo escribo y lo estoy repitiendo y repitiendo 10,000 veces antes de la presentación. Llega la presentación y yo, y pues ya improviso y nada que ver con lo que había querido memorizarme. O sea, es mejor realmente saber, ¿no? Lo que quieres decir y de la mejor manera, pues con el idioma y la práctica.
Así es. Recordemos que como profesionales, cada uno de nosotros somos expertos en diferentes temas. Sí, claro. Entonces, si tú dominas tu experiencia en esa área, de la misma manera tienes que hacerlo en otro idioma. Entonces, cuando surge la memorización, como tú dices que voy a memorizar la presentación, por ejemplo, pues no te va a funcionar porque en algún momento te vas a trabar, se te va a olvidar. Y solo preguntar algo que no memorizaste y ching. Exactamente, entonces es por eso que nosotros hacemos tanto énfasis en que puedas expresarte como lo haces en español, que lo hagas en inglés. Ay, sí, eso es lo que todos, yo creo que es lo ideal y lo que queremos. Y ahorita que decías de dominar dentro de tu área de trabajo, o sea, ¿crees que sea distinto el idioma, por ejemplo, el inglés, o el vocabulario que lleva alguien, un abogado, a un ingeniero, o a, no sé, a uno de comunicaciones? ¿Es distinto? Sí, es distinto hablando de tecnicismos. Tecnicismos, ok. Entonces, los tecnicismos sí son importantes para cada área. Si ya eres un profesional que está manejando cierta información, correos, comunicación en inglés o en otro idioma, tú te vas a dar cuenta que de repente, por ejemplo, marketing. Sí. Marketing es una palabra técnica. Sí, o sea, porque no es que exista como la parte de español o que lo digamos en español todo el tiempo, sino que ya la tenemos adaptada en nuestro idioma y ya sabemos de lo que estamos hablando. Sí. Entonces, y de igual manera, los profesionales van a dominar ciertas palabras que son ya muy técnicas propias de esa área. Pero ¿qué sucede cuando de repente quieres complementar, ¿no? Se da mucho y nos ha tocado, por ejemplo, mucho con los ingenieros que de repente los capacitamos, que me dicen, alguna empresa me dice, ¿sabes qué? Necesito que me los capacites a los ingenieros, estamos adquiriendo maquinaria nueva, todos los manuales vienen en inglés, vienen a darles capacitación en inglés o ellos tienen que viajar a la capacitación en inglés, pero no lo dominan, entonces... estamos en grandes problemas. ¿Qué sucede con una empresa que está en expansión, que no está preparada con el idioma? Suceden mucho estas trabas. Logras conseguir a los asociados o los inversionistas para crecer tu proyecto, para crecer tu empresa. Empiezan con nuevos mercados, nueva maquinaria o nueva producción, nuevos entrenamientos, pero si la gente no está preparada para recibir esto, todo lo que has estado trabajando se te puede venir abajo. No, claro, o sea, ya es hora totalmente la práctica. Entonces ustedes dan esos servicios, o sea, pueden ir a empresas a capacitarlos, dependiendo, por ejemplo, ahorita hablaste de ingenieros, pero si te habla un bufete de abogados también lo podrían hacer. Sí, también, de hecho, hemos capacitado también a médicos, es donde... Claro, imagínate. Sí, es donde conocimos precisamente a George, en el área de hospitales, porque mi esposo trabajaba para un hospital muy famoso aquí en Guadalajara de cirugía plástica, y obviamente el turismo también médico está tomando mucho auge aquí en México. Entonces fue ahí precisamente que este hospital estaba capacitando a su gente para recibir a esos pacientes. Órale, qué padre eso. O sea, no lo había pensado porque, digo, yo trabajo en una empresa, entonces como que sientes que es tu responsabilidad tenerlo, ¿no? O sea, el inglés y, no sé, ya es como del empleado. Pero ya viéndole desde la parte de ustedes, si tienen alguna empresa, iniciar, ¿no? Para ser un poquito más proactivos. Y qué mejor que poder localizar y tener clientes en el extranjero ya con tu equipo preparado. Sí, porque hace una gran diferencia. Imagínate, en este momento recibes una llamada de, no sé, que has estado trabajando, has estado conociendo gente y te dicen, ¿sabes qué, Pris? Tengo en este momento a un inversionista y necesito que hables con él porque quiere invertir en México y te puede convenir mucho esta inversión, ¿no? Sí. Y de repente dices, sí, pero no, y te dicen, el único requisito es que hables inglés porque ya agendé la cita y todo, pero vamos a hablar en inglés. Y de repente te quedas así como que, sí, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, primero, desde arriba se te puede ir una oportunidad de negocios. Segundo, que ya cuando la obtienes o lograste captarla,
cómo la vas a bajar a tu gente. El soporte que van a dar. Exactamente, para poder dar servicio o poder recibir ese proveedor o ese servicio que estás adquiriendo. Entonces sí es importante que desde las cabezas o los directivos puedan dominar el idioma de si estás pensando en expandir tu negocio, hasta el de recepción, hasta que reciben la llamada. Claro. O sea, esto habla de la calidad que tienes, sí, y del servicio, e incluso de futuras recomendaciones. Sí, claro, es tu carta de presentación, o sea, totalmente, no lo había visto desde esa manera. Oye, y aquí te voy a preguntar un poquito como de tips, ¿no? Y esto me ha pasado. Ay, ¿cómo hacer o cómo practicar el hecho de, por ejemplo, yo donde trabajo, a veces hablo con personas de, no sé, de Alemania o de Estados Unidos? Bueno, a las de Estados Unidos les entiendes porque les entiendes, pero a veces cuando un alemán te está hablando en inglés, o uno de India en inglés, o uno de China en inglés, te quedas así como, no te entendí nada. O sea, ¿cómo hacer eso? O sea, ¿cómo lo practicamos? ¿Se puede o qué? ¿Cómo desarrollar tu oído, pues? Sí, bueno, pues volviendo a las habilidades, en la manera de practicarlo es estarlos escuchando. Es tratar de escuchar diferentes acentos en inglés. Uh-huh. Hay acentos que son muy, muy fuertes, como el alemán, el ruso, el hindú, el chino. De repente sí se llega a complicar para la gente que somos latinos, sí, el poderles entender. Sí. Pero de igual manera ellos lo expresan de nosotros. Sí, totalmente. Conocí a unos indios que me decían, es que ustedes hablan muy feo el inglés, y nosotros así como que, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, y nosotros podemos pensar lo mismo de ti. Cierto. Entonces, es cuestión de irse acostumbrando. Algo que sí marca la diferencia es que, por ejemplo, dentro vamos a poner un ejemplo sin tratar de señalar a nadie, con el mercado hindú o con los hindús que ya están aquí en México, que sí. Tenemos mucha gente que trabaja para empresas ya que son hindús. Sí, ya vemos muchísimos. Sí, y nos dicen, ¿sabes qué? Es que no le entiendo a mi jefe. Y obviamente al estarse exponiendo diariamente a ellos, llega un momento en que ya les llegas a entender. Cierto. Entonces, recordemos que también, como en México, los del norte hablan de repente un poquito más golpeado, sí. Los del centro de otra manera, y los del sur también se puede notar nuestro acento, ¿no? Sí. Hablando de la gente de México. Igual pasa en otros países. En Estados Unidos también, lo que son los del norte o los del este o los del sur hablan totalmente diferente. Nuestro acento. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestro acento? Porque eso también me pasa. A veces me han dicho, hablas muy bonito. Y yo digo, ay, me escucho y digo, ¿cuál muy bonito? Pero es personas que están en otro país. Obviamente alguien de inglés me ha dicho, hablas muy bonito, pues no. Pero eso no se siente mal. Como que dices, ay, o sea, sé hablarlo, pero mi acento está muy chistoso. ¿Cómo mejorar mi acento? Ok, hay cursos especiales específicamente para el acento. ¿Tampoco? Oh. Así es. Y, por ejemplo, recordemos que al expresarlo en otro idioma, por ejemplo en el inglés, no es cómo lo dices, sino la manera en cómo lo expresas. Por ejemplo, tenemos de ejemplo, un gran ejemplo, que Arnold Schwarzenegger, sí. el ex gobernador de California, él no es americano, entonces dentro de su país se le escucha mucho su acento. Uh-huh. Y un claro ejemplo que amo poner este ejemplo porque siento que nos podemos identificar muchas de nosotras, uh-huh, es con Sofía Vergara. Sí, esa colombiana que de repente tiene un acento tan fuerte, pero fíjate lo curioso, ella le ha sacado mucho provecho a su acento. Cañón. Porque habla muy bien el inglés. Sí. La manera de expresarse, sí ha corregido, al principio a lo mejor sí tenía algunas variantes que a lo mejor nosotros nos podemos identificar, ¿sabes qué? Sé que a mí no me sale tan bien esta expresión o estas palabras, pero con el tiempo las vas mejorando. Y ella le ha sacado muy buen provecho a su acento. Casi te puedo decir como que es su tarjeta de presentación. Sí, no, y hasta se escucha
muy sensual y muy, muy bonito, ¿no? O sea, dices, ay, qué padre. Entonces, bueno, a veces, ahorita yo me estaba preocupando y a lo mejor muchos les pasa como yo, ¿no? El acento. Pero me llamó la atención dos cosas que dijiste. Uno, el cómo lo dices, que yo creo que es la seguridad, ¿no? O sea, que es lo que ella tiene. Sí tengo acento, pero soy yo, ¿no? Y el otro, y déjate pregunto, la fluidez, entonces es lo que tendríamos que mejorar, ¿no? Así es. ¿Y eso cómo? Ok. La fluidez es precisamente por ejemplo, un tip muy que les voy a dar es los verbos frasales o los phrasal verbs o las expresiones idiomáticas que son los idioms, ayudan mucho para esto, para la fluidez. Por ejemplo, la fluidez no es lo mismo que hablar rápido. Ah, sí, también, ese es otro punto. No es lo mismo. Entonces, la fluidez es la manera clara en la que nos estamos comunicando. Eso es la fluidez. Y el hablar rápido, pues incluso en español podemos hablar rápido. Y hay personas que en inglés hablan muy rápido. Y al principio decía, a ver, espera, estaba así poniendo atención, porque dije, si se me escapa algo, ya me perdí. Sí. Entonces, igual pasa en el español. Cierto. Por ejemplo, si un americano te dice, dímelo más despacio, es porque a lo mejor notó que tú hablas muy rápido y no es la manera que él o él o ella va a recibir la información que tú le estás dando, sino la manera y también cómo lo estás expresando. Ay, sí, es cierto, yo tenía eso y de hecho lo tuve que practicar, pero siempre se puede mejorar. Hablaba muy rápido por el nervio. Sí. Por el nervio, y ni siquiera las personas, y no era por como lo decía, sino el tiempo que tenía, o sea, era como que, ay, vas corriendo y así como que no hay prisa, ¿no? Esa es una. Y ahorita también me llamó la atención de frases aquí, ¿no? Que tengo, ¿qué opinas tú? Y cómo podemos corregirlas, ¿no? Por ejemplo, esto de, lo entiendo pero no lo hablo porque me da pena. O lo entiendo pero no lo escribo, o solo sé leerlo. O sea, son como que escuchamos mucho, ¿no? En personas que nos dicen eso, o sea, que esto quiere decir que no, ni lo entendemos, ni lo hablamos, ni nada, ¿no? Sí sucede, pero toma en cuenta que si tú lo entiendes, tienes que tener la capacidad de poderlo decir. Ok. O sea, si tú estás leyendo algo, tienes la capacidad de poderlo decir. Puede que a lo mejor la pronunciación no te salió. Recuerdo que conocí a un líder allá en California de la gente latina, que hablaba un inglés con una pronunciación totalmente latina. O sea, en vez de decir da, decía da, de. O sea, de. O sea, y no es precisamente que lo esté, bueno, su pronunciación sí tenía que mejorar mucho en ese entonces, creo que ya lo ha mejorado, pero actualmente, si tú lo tomas aire, piensas lo que vas a decir y lo expresas con calma, así como tú lo decías, que el que lo diga rápido, o sea, también se puede confundir y se puede perder. Tienes que decirlo con las pausas, tienes que tomarte esas pausas. Ahora, hablando de que si yo lo entiendo pero no lo hablo, ¿cuáles son los factores que te impiden poderte comunicar? Uno de ellos, pena. Sí, el más común es la pena y el miedo. Sí. La pena y el miedo los vas a vencer de una sola manera. ¿Cómo? Haciéndolo. Si te equivocas, te equivocas. Pero si no te equivocas, no hay manera de que lo puedas corregir. Entonces, si no te atreves a hacerlo, no lo vas a superar nunca. Entonces, atrévete a hacerlo, da ese primer paso. Lo mismo me pasó cuando estábamos retomando como las transmisiones y yo le decía al equipo, ¿saben qué? Es que yo puedo hablar ante una audiencia muy grande, pero siempre estar de enfrente de la cámara me pone de nervios, no sé por qué. Y me decían, tienes que vencerlo. Y yo así, ¿cómo? Y me decían, pues hazlo. Y yo así, sí. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? No hay otra, o sea, con todo y miedo. Esa es una frase que sí tengo mucho. Si tienes miedo de hacerlo, hazlo con miedo, hasta que el miedo te tenga miedo. Entonces, no tengamos miedo a equivocarnos.
Y detrás nomás te digo algo. Pues venciste el miedo, porque ahorita estás muy cómoda platicando a la cámara y yo no te creería que te daba pena hablar en la cámara. Bueno, esto se ha logrado a través de la práctica. Entonces, recordemos que todas estas habilidades, las que se van aprendiendo, no se pueden llevar a un punto de expertise sin la práctica. Entonces, sí, eso es muy importante. Ay, qué padre. No te creería. Sí, me engañaste. Sí, te daba pena. Y mencionaste una parte antes de la pronunciación. Eso como es también con la pura práctica, porque lamentablemente si hay personas, y lo hemos visto hasta en TikTok, ¿no? Que quieren preguntar, no sé, en un supermercado allá en Estados Unidos, ¿dónde está el salami? Pero lo dijiste de otra manera, ya no te entienden. Que yo siento que sí te entienden, pero por hacerte la maldad de que no lo estás pronunciando bien, te ignoran. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestra pronunciación? Pues sobre todo en el mundo laboral, ¿no? Yo creo que en el día a día, pues como sea, pero en el mundo laboral, que sí digamos bien la palabra. Bueno, recordemos que ahorita ya tenemos muchos recursos a la mano, sí, que son nuestros aparatos, dispositivos, lo que es estar escuchando, el estar escuchando audiolibros, podcasts, videos, que a lo mejor lo estás escuchando a lo lejos, te puede servir mucho al momento de estar pronunciando. Excelente. Ya hay apps, incluso les voy a dar aquí un tip que de repente no lo usamos en las clases, pero sí se los recomendamos para nuestros alumnos que tienen más acentuado este tipo de desafío. Uh-huh. En Google hay una herramienta que si tú lo presionas y hablas, te va a estar escribiendo con la manera en que lo estás diciendo. Incluso si pones en tus mensajes de WhatsApp, le pones el micrófono y tienes configurado obviamente los dos idiomas, el inglés y el español, te va a captar cómo lo estás diciendo. El autocorrector, te puede corregir, o dos, que te va a aparecer en la herramienta que tiene Google, te va a aparecer que no lo estás diciendo bien. Entonces lo tienes que repetir y repetir y repetir hasta que te salga. Entonces recuerden, por ejemplo, si van a ver películas o videos, traten de poner los subtítulos. Si es una persona principiante, está bien que lo pongas en español, con subtítulos en español. Si tú consideras que ya estás en el nivel donde ya lo entiendo pero no lo hablo, ajá, entonces sí o sí pon los subtítulos en inglés para que tu cerebro vaya uniendo cómo se dice con cómo se expresa y cómo se pronuncia. Entonces esa es una herramienta que puede funcionar muchísimo, ya que si quieres, otra herramienta que nosotros usamos es ya cuando las personas pueden hablarlo, y que les cuesta trabajo como pronunciarlo bien, ajá, les decimos, métete al club de conversación. Hoy necesito. Sí, entonces incluso nosotros tenemos club de conversación. Si no quieres o sientes que ya dominas el inglés, por lo menos medianamente, en nivel, uh-huh, intermedio, ya métete a un club de conversación. Primero pierdes el miedo, ganas fluidez, ganas confianza al estar hablando y puedes aprender también mucho vocabulario. Oh, sí. Entonces esa es una herramienta que se puede utilizar mucho. Hay muchos clubes de conversación que pueden ser entre amigos, sí, pero no van a saber si lo están diciendo bien, especialmente si son sí, exclusivamente latinos. Ajá. A menos que sea un latino que ya tenga mucha experiencia en otros idiomas, que haya viajado mucho, haya vivido en otros países, donde sabe cómo se pronuncia correctamente. Pues en su club de conversación tienen a alguien experto y que te ayuda o te corrige también. Son totalmente nativos. Ahí okay, son maestros completamente nativos, por eso solamente lo tenemos en línea, porque ellos no están aquí en México, están algunos en Estados Unidos. ¿Y si te corrigen? Sí, claro. Qué padre. Te están corrigiendo. Pues, qué chiste, ¿verdad? Así es. Y ellos te van a decir al final de la sesión, ellos te dicen, ¿sabes qué? Escuché, bueno, no lo dicen así específicamente porque como es un grupo, sí. Pero sí. Eso es algo que reciben mucho cuando están estudiando. Cuando te señalan, sí, y te dicen no, es una manera en que tu cerebro se bloquea. Sí. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos corrigiendo a alguien.
la manera en que lo está diciendo, en vez de decir no, y si tienes la oportunidad de visitarnos, vas a darte cuenta que no vas a escuchar palabras negativas al momento de corregirte. ¿Por qué? Porque tu cerebro se va a bloquear. Ay, aparte los mexicanos somos muy... Sí, somos así como que... No, ya me regañó. Sí, entonces, no. Te va a decir, escuché que dijeron esta expresión o escuché que lo dijeron de esta manera. Recordemos que se pronuncia así. Entonces, ahí es cuando entra como eso positivo a tu cerebro y te hace querer más, o sea, seguir adelante. Es por eso que otra de las cosas que de repente usamos nosotros mucho es la comunidad con la que te rodeas. Ay, qué padre, qué bonito, y me encanta la palabra, es que eso es muy importante. Y lo que te comentaba, o sea, yo sí los voy a estar visitando, y más si es en línea, qué práctico. O sea, ahorita nos dices más específico todos los servicios que los hemos estado hablando a lo largo del programa, pero a mí sácame de mi día a día de las comunicaciones y bye. O sea, ¿cómo te gustó la comida o tu comida favorita? O sea, a veces me cuesta, pues, lo que te decía, literal, a veces se me olvida cómo se dice servilleta o cuchillo, así como que dices. Entonces tengo a lo mejor un vocabulario, no a lo mejor, seguramente mi vocabulario no es tan amplio, y pues qué mejor ahí donde aparte me digan, porque aparte en el trabajo no te dicen si lo dices bien o no. A lo mejor lo puedes decir de por vida mal, pero nadie te corrige. De todas las partes que hablamos ahora, el escribirlo, híjoles, eso también ha de ser todo un tema, es todo un tema, ¿no? Porque tienen como, nosotros tenemos presente, pasado, futuro, ¿no? Como muy en general. Y ellos tienen como muchísimos tiempos, y la gramática, o sea, al momento de escribir, si no lo haces bien o si usaste mal el pasado, ya se escucha muy chistoso para ellos y te balconeas de que pues a lo mejor no eres experto, ¿no? El escribir cómo y entender esos tiempos, o también practicando, ¿cómo va eso? Ok, recordemos que, por ejemplo, hay personas que te comentaba hace rato, los coaches desacreditan mucho la gramática cuando estás estudiando inglés, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa si tú estás en un ambiente donde tu comunicación es por medio de correos electrónicos? Sí. Si tú lo puedes expresar de una manera que solamente hablas en inglés, está bien. Y también lo vas a expresar. Recordemos que nuestro cerebro trabaja, cuando queremos escribir algo, lo vas a escribir como lo piensas y como lo hablas. Sí. Entonces, si también no lo sabes escribir correctamente, o la gramática no la dominas al 100%, pero tu trabajo sí tiene que ver con eso, puedes tener varias confusiones o varias malinterpretaciones en la comunicación. Entonces, sí es importante. Si tú dices, ok, en mi trabajo no voy a utilizar para nada la gramática, recordemos que tal vez el que lo estés expresando o que lo estés conversando es suficiente, pero en algún momento de tu vida va a llegar donde vas a tener que plasmarlo. Te va a tocar dar una capacitación o algo, si ya eres un experto en el tema, y te van a decir, prepárame este curso. Ajá, ¿cómo lo vas a preparar? No, ya valió. Entonces, sí es importante, no lo desechemos, porque el hecho de que sepas lo básico de la gramática o ciertas partes de la gramática, sí hace una diferencia en que tú continúes en un nivel intermedio o ya pases a un nivel avanzado. Entonces, incluso pasa mucho esto. Cuando estás aprendiendo desde principiante, empiezas a sentir mucha motivación porque estás recibiendo mucho nuevo vocabulario, estás aprendiendo cómo estructurar las frases o los enunciados, y de repente ya lo empiezas a hablar. Pero ¿qué pasa cuando llegas a nivel intermedio y quieres pasar a avanzado? Sientes como que eso ya lo domino, eso ya. Entonces, tu nivel de interés también puede bajar. Es importante mantenerse entonces motivado para realmente alcanzar ese nivel, ¿no? Así es. Y hacer la diferencia. No es lo mismo decir, por ejemplo, cheap, que estás adquiriendo algo barato, a affordable, que estás adquiriendo algo accesible a este tipo de economía. Entonces, y ya subiste. Exactamente, ¿no? Hace la diferencia entre intermedio o avanzado. Entonces, ese es el brinco
o el desafío de los intermedios, que puedas dominar ese mismo vocabulario que ya sabes, que ya eres experto en eso, pero a un nivel ya más avanzado, sí, ya a un nivel más nativo. Y no es que hables propiamente como americano o americana, sino que tu vocabulario o tus expresiones sí van a sonar más nativas. Sí, totalmente. Ay, qué padre. Entonces creo que estoy en intermedio, chicos. Creo que estoy en intermedio, así que me tengo que poner pilas. Y la edad no importa, o sea, no sé, a lo mejor para un niño es más fácil, pero si yo ya estoy muy grande, no sé, mis papás les quisieran aprender inglés, ¿podrían? ¿O si les va a costar más trabajo? Bueno, hay muchos mitos acerca de esto, de que si son niños lo absorben más rápido. ¿Y quién sabe, verdad? ¿O no? Es en todas las habilidades. Por ejemplo, un niño no tiene su mundo, él está descubriendo un mundo. Entonces, todo lo nuevo que aprende lo va a recibir. Entonces, y lo hace parte de. Uh-huh. La regla de que si aprendes algo nuevo o si haces un cambio en 21 días, aplica solamente para algunas personas. Okay. Porque también hay otras experiencias que tienes que hacerlo por más de 3 meses. Ok, ya lo lograste a los 21 días, entonces ahora hazte el reto de los 60 días o los 62 días, los 3 meses. Y después de los 3 meses tú vas a notar una gran diferencia que tú haces. Es por eso que de repente por ahí algunas personas piensan que se puede hablar inglés en 3 meses o en 6 meses o en un año que ya lo puedes dominar. No depende del tiempo, depende de la práctica, de la constancia. Okay. O sea, no es lo mismo que tú vayas a estudiar un par de horas a la semana y pienses que con eso ya lo hiciste durante un año, a que practiques esas o vayas a una clase durante un par de horas a la semana, más aparte practiques, más aparte te envuelvas de libros, de herramientas, de audios, claro. O sea, no es lo mismo. Entonces no pensemos que lo vamos a recibir así, pero si eres adulto o adulto mayor, pues nada más es cuestión de ir poniendo atención. ¿Qué pasa también con la tecnología? Conocemos a mucha gente adulta o adultos mayores que ya manejan la tecnología. Entonces, sí, si pudieron con esto, claro que van a poder con el idioma. Entonces, ay, excelente, para que no les dé pena, volvemos a conectar todo, ¿no? Y hablando de interés, como lo comentaba, porque seguramente muchos se dieron cuenta como yo que no estamos en el nivel avanzado, que nos hace falta practicar más o que lo necesitan meter a su empresa. Platícanos específicamente de los servicios de nuevo, yo sé que algunos ya los mencionamos. ¿En cuánto tiempo? ¿En qué consistes? ¿En línea? ¿Presencial? ¿Cómo es? Cuéntanos. Bueno, tenemos servicios para ambas modalidades, okay, en línea y en presencial. Fíjate que pasó algo muy curioso ahora que llegó la pandemia, uh-huh, que se quedó. Teníamos muchos grupos presenciales, sí, y estamos queriéndolos retomar. Y curiosamente empezamos con un presencial y siempre termina quedándose en línea. ¡Órale! Porque la gente de repente dicen, ¿sabes qué? Es que me enfermé, desde casa lo puedo tomar. ¿Por qué sucede esto? Porque simultáneamente estás en la clase presencial y simultáneamente se está transmitiendo para los que están en línea. ¡Órale! Entonces puedes practicar con gente en línea, incluso a lo mejor te puede tocar de otros países, porque tenemos alumnos de diferentes países. Ah, eso es buenísimo, o sea, oye, sí es cierto, hablando de línea, o sea, no nomás son para personas que estén aquí en Guadalajara, o sea, en cualquier parte aquí de México o del mundo, ¿no? También pasa que tenemos familia allá en Estados Unidos y les interesa, ¿no? Sí, órale, qué padre. Así es, de hecho, hay muchas personas que ya quieren hacer algunos trámites migratorios y eso, y están en otros países, y nos hablan y están estudiando con nosotros precisamente porque quieren como completar esa parte, ¿no? Y sí, saben, claro, que el idioma es indispensable en esa parte. Entonces, lo que tenemos clases presenciales, especialmente para niveles principiantes, okay, ya para intermedios y avanzados sí son totalmente en línea. Tenemos, estos son grupales, okay, son grupos de no más de 10 personas. Ah, buenísimo. Esto te permite que tus dudas sean contestadas en ese momento, uh-huh, que tu participación sea constante, porque no es lo mismo decir en un grupo de 20 o 30 personas, de aquí a que me toque participar, sí, ya se acabó la hora o la clase,
y ya no pude, ¿verdad? Sí, entonces, totalmente. cuando hay menos de 10 personas o con un tope de 10 personas, tienen esta interacción. Sí, no, buenísimo. Ya que si lo quieres algo muy, muy personalizado, tenemos las clases particulares. Esas se adaptan a tu tiempo, a la velocidad. Tú le das la velocidad que tú quieres. Órale. Si te quieres ir tranquilito o tranquilita, o quieres darle un push y quieres decir, ¿sabes qué? En este tiempo lo quiero dominar, así es. Y también en lo que son horarios y también los temas, tu plan de estudio, si quieres para ventas, o si eres médico, si quieres en el área legal o cualquiera que sea tu área, ahí es donde se puede especializar las clases, en la clase particular. Por ejemplo, para más chavos que te leas que luego está este examen del TOEFL, ¿también los apoyan? O sea, Sí, tenemos exámenes de preparación para todos los exámenes internacionales, TOEFL, IELTS, CELTA, de todos, del Cambridge. De hecho, nos llegan muchos jóvenes que están aplicando para irse a estudiar al extranjero. Híjole, sí. Y les ayudamos con esa parte. Entonces, hay de eso también. Tenemos el club de conversación y tenemos pues los cursos también para empresas. Eso es muy importante. En las empresas tenemos la modalidad ya sea de inglés general, que aprendan lo mismo que aprenden en el plantel o dentro de nuestros grupos, pero ya lo podemos hacer de manera presencial, que vamos a sus empresas y les enseñamos ahí, o de manera virtual para los que tienen empleados por todas partes, ¿no? ¡Ay, qué padre! Así se puede. Algo muy curioso que nosotros vimos al momento de que las empresas tienen a sus equipos estudiando con nosotros o estudiando inglés, es que los departamentos o los diferentes departamentos llegan a conectarse más. Se logra una sinergia de equipo muy bonita, que eso también ayuda a disminuir la rotación de personal en distintas áreas de las empresas. Entonces, ¿qué es lo que buscamos, no? Sí, así es. Sabemos que los costos llegan a ser muy altos en lo que es rotación de personal, y esa es una herramienta que les puede funcionar muchísimo, porque ayuda a que los equipos se conecten entre distintos departamentos. Entonces, y aparte te motiva mucho, o sea, como empleado también el que te den esa oportunidad, dices, qué mejor que con tus compañeros y estamos como en el mismo canal, y es como tener el lenguaje universal dentro de empresa, ¿no? Independientemente, no sé, sean médicos, como comentaba, doctores, abogados, no sé, hasta un spa si quieren, ¿no? Casi. Sí, así es. Entonces, esos son los servicios que tenemos. O también tenemos exclusivamente clubs de conversación para empresas. Cuando hay empresas donde ya tienen a su personal que ya hablan inglés, que hacen negocios o tienen interacciones con empresas internacionales en inglés, pero quieren corregir precisamente eso, quieren agregar un poquito de vocabulario, que se puedan expresar mejor o con más confianza. Tenemos exclusivamente clubs de conversación exclusivos para empresas también. Buenísimo. La verdad, me motivé. Sí, voy a añadir ahí en mi lista yo de propósitos el poder mejorar en esta parte de pasar al nivel avanzado, esperemos, ¿no? Y más porque yo sí estoy como que escribo mucho y ahí a veces me cuesta un poquito de trabajo, la verdad. Así que me encantó, y está súper invitado para que luego hablemos como de esta parte, de estos sueños que tenemos de irnos a algún otro país, hacerlo de la mejor manera. Y no sé si quisieras dar un último mensaje. Bueno, pues recordarles nuevamente esa frase que uso mucho: si tienes miedo, hazlo con miedo, hasta que el miedo te tenga miedo. Ay, qué bonito, me encantó. Muchísimas gracias, Guille, muchísimas gracias a ustedes. Compartan este episodio, déjenos sus comentarios. Bueno, tus datos ya aparecieron a lo largo del programa. Y bueno, ahora sí, feliz año, nos vemos muy pronto porque iniciamos con todo el 2023. Muchas gracias, Guille. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Bye.